Hola, ¿qué tal? Esto es Tus Derechos, una iniciativa del Tribunal Constitucional que junto a TV Berú buscan precisamente eso, acercarle sus derechos porque es información que usted necesita conocer y además necesita también poder manejar, como por ejemplo estar seguros que el Tribunal Constitucional en una última sentencia ha validado el uso de las videoconferencias en un proceso judicial. Hoy vemos este tema en extenso, hoy en Tus Derechos, videoconferencia. Soy Rocío Aliaga, bienvenidos. La videoconferencia es un sistema interactivo que permite a varios usuarios mantener una conversación virtual por medio de la transmisión en tiempo real de video, sonido y texto a través de Internet. Esto es, en buena cuenta, como una llamada de teléfono pero con imagen en una pantalla en el mismo instante en que esta sucede y con posibilidad de conversar y responder mientras se miran. Tal cual como si estuvieran uno enfrente del otro. Estos sistemas se crearon y encontraron rápidamente lugar en temas empresariales, por lo que luego se diseñaron especialmente para realizar y agilizar reuniones de trabajo, demostraciones de productos, entrenamiento, soporte, atención a clientes, marketing y demás temas en principio de negocios. En tanto disminuye las distancias, reduce tiempos y costos, favorece y aumenta la productividad, maximizando el tiempo de empleados y ejecutivos en los procesos de comunicación de la empresa. Sin embargo, los usos de la videoconferencia fueron encontrando con el tiempo mayor demanda en otros sectores, como en la administración de justicia, al punto que ya es usual ahora seguir diligencias desde una sala penal en Lima con la defensa y el inculpado en otra región del país, cumpliendo, eso sí, con criterios claros que deben estar presentes sostenidamente durante la conexión. En el Perú, el Tribunal Constitucional ha validado recientemente el uso de la videoconferencia. Esto tras un proceso penal que fue impugnado mediante un habeas corpus promovido en beneficio de un interno de un centro penitenciario ubicado en la ciudad de Nazca, quien consideraba que al no encontrarse físicamente presente en la audiencia de apelación de sentencia, la misma que se realizó a través de una videoconferencia, se afectaba su derecho al debido proceso. La videoconferencia es un sistema aceptado y regulado administrativamente en cumplimiento del principio de celeridad procesal, así como un mecanismo que no atenta contra el principio de inmediación, puesto que cumple con los elementos necesarios, a saber de las partes, la interacción, la contradicción, la observación, el lenguaje no verbal y la comprobación de identidad del declarante. Por lo cual el Tribunal Constitucional considera que la utilización del sistema de videoconferencia no transgrede los principios de oralidad, constituyéndose más bien en un instrumento tecnológico que apoya los fines del proceso. En este programa atendemos los criterios que deja en claro el TC tienen que cumplirse en una videoconferencia para que ésta no vulnere el debido proceso. Bueno, veíamos ahí en el informe y constatábamos en todo caso que tras esta sentencia del Tribunal Constitucional se valida, ¿no?, el uso de las videoconferencias que en realidad ya un poco que se usaban y bueno, se acusó ahora o se indicó ahora que no eran constitucionales. Pero esto ha quedado claro, ¿no es así, Felipe? Buenos días. Así es, Rocío, ¿cómo te va? Muy buenos días. En realidad el Código Procesal Penal, que no tiene mucha antigüedad en el tiempo, es relativamente reciente, ya permitía el uso de las videoconferencias en los procesos penales. En el caso, por ejemplo, que alguien esté en Chayapalca, en Tacna, claro, una situación muy lejana, ¿no? Entonces, llevar a cabo una audiencia con alguien que está en Chayapalca es una cárcel de para gente de extrema peligrosidad. Claro, y toda una logística para mover un interno y demoras, ¿no? Entonces, frente a esos casos donde hay personas que puede haber riesgo de fuga, si es que esa persona sale de ese penal y va a un, por ejemplo, juzgado para tomar a cabo una declaración o una audiencia de apelación, como es el caso que vamos a comentar, pues el Código Procesal Penal entendió que era válido el uso de la videoconferencia. Y entonces, en un proceso penal, un interno de un centro penitenciario de Nazca consideró que esto era inconstitucional en la medida que evitaba el contacto físico de él con el juez. Y él decía, bueno, si es así, se está afectando mi derecho de defensa porque no me permite hacerle notar al juez determinado tipo de apreciaciones que si hubiera estado
cara a cara, pues sí lo hubiera hecho, ¿no? Y ahí es donde el tribunal ha emitido un pronunciamiento que en este programa justamente lo vamos a ver. Bueno, conversamos eso en extenso tras la pausa. Nos vamos a ir al corte, pero regresamos rapidito en Tus Derechos para comentar la videoconferencia que ya ha sido validada constitucionalmente. Nos vamos a la pausa, regresamos con más. Estamos ya de regreso en Tus Derechos esta mañana comentando acerca de la videoconferencia o videoconferencia que finalmente tras esta sentencia del Tribunal Constitucional se ha validado el uso, ¿no?, de la misma en los procesos judiciales. Para ampliar este tema, para conocerlo mejor, nos acompaña ahora el doctor Eric Iriarte. Eric, abogado especialista en Derecho de Nuevas Tecnologías. ¿Cómo estamos, Eric? Hola, Buenos días, gracias por estar con nosotros. Bueno, finalmente se valida el uso de la videoconferencia, pero un poco que la necesidad de la misma ya caía de maduro, ¿no? Hay todo un avance del uso de nuevas tecnologías en diversas cosas que nos da la vida, ¿no? Una de ellas es el tema de la administración de justicia. Ajá. Tienes dos extremos, un extremo claramente definido por la digitalización total de los procesos, que es el expediente digital completo, que todavía nos falta, va lento, es un proceso complejo porque además tienes que ver con las notificaciones, la validez, a pesar de que en el Perú ya tenemos leyes de firma digitales que sirven para estas cosas hace 15 años. El problema no es de normas, el problema es de implementación y desarrollo de políticas. Y por el otro lado tiene la utilización de diversas tecnologías en parte de los procesos o como elemento para poder obtener pruebas. En este caso concreto, la utilización de la videoconferencia ya estaba en el Código Procesal, de manera tal que se podía utilizar videoconferencia si era complejo el traslado o había algún peligro de fuga. El caso concreto que ha visto el Tribunal Constitucional estableció no solamente la validez de ese artículo, sino que la necesidad del mismo puede ser utilizada sobre todo, no solamente por la distancia o el peligro de fuga, sino porque la inmediatez, que es sumamente importante para el tema penal, y además la inmediación y la serie de derechos como la oralidad y similares no se vulneran. Eso es lo más importante de la sentencia. Ya lo de la videoconferencia es relevante, pero aquí el decir explícitamente que no se vulneran derechos de las personas cuando hay esta videoconferencia es también quizás de mayor relevancia. Claro, porque permite la interacción, la otra persona está escuchando y está en tiempo real. Esto puede participar del proceso en sí. Así es, y como puede hacerlo, y además tiene un asesor legal, que es el experto técnico que está ahí con él, que además lo que le permite, en este caso al juez, es poder apreciar, ver los gestos, el lenguaje no verbal, escuchar a la otra persona. Uno también puede verlo de manera completa. Ahora bien, alguien puede cuestionar que las tecnologías de todos no son las mismas. Tiene que haber una tecnología idónea, es decir, cámaras que puedan ser comprensivas de toda la imagen, de todo el espacio que se puede tener, un buen ancho de banda para la velocidad de la transmisión, que no haya un delay, y además una parte de un equipo técnico que pueda llevar estos procesos de una manera adecuada y que no pueda haber algún tipo de alteración durante la transmisión. En caso de alguna alteración, porque a ver, son temas que pueden pasar, ¿no? De hecho, pasan un poco en la vida diaria, siempre se interrumpe la señal, un poco que se retrasa. ¿Se podría observar esto como una alteración al debido proceso o algo por el estilo? Mira, pudiera llegarse a ocurrir de esa manera, siempre y cuando la alteración haya sido determinante para la toma de decisión de, en este caso, los jueces, o para poder defenderse adecuadamente por parte de los que estén inculpados. Sin embargo, lo que hay que entender es que detrás tiene que haber toda una plataforma tecnológica que van desde la fibra óptica o las líneas de conectividad a la tecnología que se utiliza propiamente desde las cámaras, los equipos y similares. La pregunta que hay que hacerse aquí es si el Poder Judicial está preparado en toda su gama para la utilización de la tecnología, más allá de que ya esté validada como un derecho que se pueda utilizar y como un instrumento para estos procesos.
es si estamos completamente conectados de una manera real. La extensión de la red dorsal de fibra óptica que se está implementando actualmente, entre otras cosas, tiene la misión de crear la red del Estado, la red del gobierno, que va a permitir una serie de servicios, que esperamos que no solamente queden en el sector gubernamental central, en el gobierno central, sino también que le permita al Poder Judicial, por ejemplo, para acelerar procesos, que no haya tanto tiempo la gente pase en cárcel, en prevención, en una detención preventiva, mientras que llegan a resolverse sus casos. Claro, porque hasta que llegan las comunicaciones o permanezcan este tipo de imágenes que a veces uno ve al entrar a un juzgado de expediente sobre expediente, cosidos, ¿no? Y todo ese tipo de temas, no se condice, o es lo que comentabas, no va a la misma velocidad de otros temas que ya están avanzando. Es como si tuviéramos reglas de un mundo súper moderno, pero no tengamos ese mundo moderno. Es claro que la necesidad de las tecnologías nos pueden permitir mejoramientos desde la persecución del delito en sí misma hasta la resolución de conflictos jurídicos. Lo que antes parecía un cuento de ciencia ficción, Isaac Asimov en Sol Desnudo hablaba mucho de este tema de lo digital, pero no presencial, como una herramienta de poder también hacer la persecución adecuada de la justicia. ¿Por qué no utilizarla ahora de una manera adecuada? Ahora el Tribunal Constitucional ha completado de validar lo que ya estaba escrito en la norma. Finalmente, todavía no estamos en el futuro, parece, ¿no? De hecho, estamos en el presente, y es este presente en el cual vivimos con red de tecnología. Lo que es crítico, y que el Tribunal Constitucional, si tiene la oportunidad, además el Ministerio de Justicia, y ahora que estamos próximos a las elecciones, que los expedientes digitales sean completos y reales. Eso le va a permitir tener una mayor justicia a la gente de una manera efectiva y real ahora. Eso no tiene precio. Para cualquiera de los candidatos que lo quiera lanzar, ciertamente que mucha gente que tiene problemas con el Poder Judicial se lo va a agradecer. El tener todo este tipo de información en soportes digitales no lo hace también vulnerable de ataques de hackers o de este... Ciertamente, y para eso tienen que implementar las medidas de seguridad adecuadas. Para eso es que se construye la tecnología. Pero no por el miedo a estas posibles vulneraciones vamos a dejar de utilizar la tecnología, que le puede permitir a gente que injustamente está en cárcel en algunos casos, que ha pasado mucho tiempo su prisión preventiva, o está pasando demoras. En alguna cosa las demoras pueden ocasionarle perjuicio. Ahora que hablamos de la celeridad en los procesos, es sumamente importante. Muy bien, muchas gracias, Eric, por estos alcances. Era Eric Iriarte, abogado especialista de Derecho en Nuevas Tecnologías. Nos vamos a ir una pausa en Tus Derechos, pero regresamos rapidito para seguir comentando acerca de videoconferencia. Pausa y regresamos. Seguimos con Tus Derechos y ahora nos acompaña el doctor Carlos Caro. Él es profesor de Derecho Penal de la Pontificia Universidad Católica del Perú, a quien le damos la más cordial bienvenida a Tus Derechos. Muchas gracias por la invitación. Qué ocurrencia, al contrario. Estamos en un medio televisivo y justamente vamos a hablar de un tema que tiene que ver con el uso de tecnologías de la información, que es el uso de la videoconferencia en las audiencias penales, ¿no? Tenemos un caso en el que un interno de un establecimiento de Nazca consideró que el uso de la videoconferencia lesionaba sus derechos. ¿Cómo así se puede entender este pedido del interno de Nazca, doctor Caro? Fíjese, es importante que las personas conozcamos que dentro de un proceso penal hay una etapa que es la etapa de juzgamiento público. Ese juzgamiento público es lo que vemos todos los días por televisión y a veces en las películas, ¿no? Hay un juez, hay un fiscal, está el interno o el procesado y su abogado, ¿no? Entonces, esta persona, el interno, tiene derecho a ser examinado de manera directa por un juez. Una cosa es que el juez se encuentre con papeles,
te juzgue con papeles, todo el mundo dirá, ¿leerá tantos papeles? ¿No los leerá? Y otra cosa es que te vea cara a cara. Es por ese motivo de que muchas veces las personas, cuando creemos que hay un tema importantísimo, ¿no?, nos reunimos personalmente, porque queremos la inmediación, el cara a cara. Claro, es lo mismo es una llamada otra. por teléfono que un email, ¿no? Es otra la percepción. Entonces, voy y te busco y hablo contigo. Lo mismo es acá. El interno tiene derecho a presentarse frente al juez, verle a los ojos y decirle soy inocente o soy inocente a medias o soy culpable, bájame la pena. Ese es el derecho, porque en el examen que se realiza un examen personal, un examen visual, un examen gestual. El juez puede tener una percepción, esta persona efectivamente me está mintiendo, o esta persona efectivamente me está diciendo la verdad, le estoy creyendo. Eso, dentro del mundo del derecho, se llama inmediación. Inmediación significa tener la posibilidad de estar cara a cara frente al juez. Y en esa inmediación, esa posibilidad de estar cara a cara con el juez, tenemos esta utilización de la videoconferencia o de la teleconferencia que en principio no permite que haya contacto físico entre los dos, porque el interno puede estar remotamente a kilómetros de distancia, pero sin embargo hay una interacción entre el interno, en este caso, o reo, como antes se le denominaba, y el juez. Acá pasó exactamente eso, en el caso mencionado, ¿no? Porque los jueces estaban a 280 kilómetros de distancia. Entonces, lo que ha dicho el Tribunal Constitucional es algo muy importante. Ha dicho de, primero, la teleconferencia debe ser de uso excepcionalísimo. Es decir, la regla general es que los jueces deben tener contacto directo con el imputado. Pero por excepción, en los casos en los que haya peligro de fuga, trasladar un interno de grave peligrosidad ¿no? puede implicar un riesgo, ¿no? O en segundo lugar, en los casos en los cuales sea difícil el desplazamiento por la distancia, y más bien, hay veces lo que se trata es de ganar tiempo, hay veces todos nos quejamos de que los procesos duran meses, años, entonces para acercar la distancia se usa la tecnología, ¿no? Y esto es algo que no solo pasa en Perú, sino pasa también ya a nivel internacional, ¿no? El uso de la videoconferencia permite determinadas cosas concretas, ¿no? Primero, contacto directo, hay un contacto en línea en tiempo real, las dos partes pueden hablar, las dos partes pueden verse la cara. Evidentemente no va a ser lo mismo que el cara a cara, presente a medio metro, que no va a ser lo mismo, pero se puede buscar este mecanismo de excepción, como repito, en la medida que facilita ganar tiempo, ganar distancias o ganar seguridad en los casos de reos de alta peligrosidad. ¿Y esta utilización de la videoconferencia es compatible con los principios que informan, que inspiran el proceso penal? Estamos hablando de la oralidad, la contradicción, etcétera. Fíjese, yo incluso puedo hablar por experiencia como abogado, ¿no? Porque he visto casos en los cuales se ha actuado con teleconferencia y las situaciones son muy variadas. Hay veces, por ejemplo, la teleconferencia se arma vía Skype y eso es problemático porque el Skype no siempre es en tiempo real o hay veces hay que apagar la cámara. En ese tipo de casos el Tribunal Constitucional ha dicho claramente de que se estaría violando un derecho. Pero si nosotros tenemos un sistema tecnológico que permita la comunicación rápida en tiempo real, el cara a cara, como regla de excepción sirve. Yo puedo querer interrogar a alguien que esté en los Estados Unidos, a un testigo que esté en España. Ahora que los delitos graves son delitos de trascendencia internacional, no tengo plata para pagarle un pasaje a este señor, o de pronto este señor no tiene plata para venir al Perú. Claro. Puede usar el sistema de la teleconferencia. Y en el caso de los reos, esta es una norma, la del 109 del Código Procesal Penal, 109-A, que permite ese uso excepcionalísimo de la videoconferencia, garantizando los derechos fundamentales como el derecho a la defensa, el derecho a la contradicción que se ha mencionado, porque se exige de que exista un nivel tecnológico adecuado. Si la tecnología no te ayuda, esa diligencia es nula, no se puede validar. Claro, eso es muy importante porque le permite al interno, o en este caso al procesado en general, que pueda haber de la otra parte, esto es del juez, una recepción plena de sus sentimientos, de sus expresiones, de sus dichos, de sus gestos. Exactamente. Por ejemplo, en un caso concreto en el que yo participé, estaba interrogándose a un imputado, ¿no? Incluso el juez pidió que la cámara se acerque al imputado para que vea lo más cerca posible cuál era el rostro del imputado. Es más, o sea, la señal era tan buena que el juez podía ver incluso la cara en tamaño gigante, más de lo que hubiera significado tenerlo a 3 o 4 metros, ¿no? Claro. También ha habido un caso que me pasó en Arequipa, con lo contrario, donde uno de los reos quería intervenir, pero la señal se cortaba y él le escuchaba, pero nosotros no podíamos escuchar la voz de él.
Claro, y ahí se Entonces, afecta en ese esta caso, posibilidad no de hay inmediación. posibilidad de inmediación. Y en Claro. ese caso, el Tribunal Constitucional diría de que esa diligencia es nula de pleno derecho. Y hay otro aspecto que es el principio de publicidad, porque estas audiencias, que como usted bien ha dicho, trasciende incluso los intereses particulares y permite que la gente pueda enterarse de ellas, cualquier persona puede acceder y presenciar una audiencia pública, pues se verían afectadas, según el Tribunal Constitucional, con esta herramienta de la videoconferencia. El Tribunal Constitucional ha dicho que no se vería afectado, justamente porque la publicidad es un elemento fundamental de los procesos penales, pero ahora también del laboral, etcétera, porque permite transparencia. La gente se queja mucho de la corrupción. Cuando la gente ve que una persona está en juicio, uno va viendo cómo va el partido, ¿no? Como público. Hay testigos para acá, hay testigos del otro lado, le van creyendo. Entonces la gente, la persona, el público, intuye más o menos el sentido de una resolución. Y si el juez la dicta en un sentido u otro, gana legitimidad del sistema. Y lo que ha dicho el Tribunal Constitucional en esa línea es que no se afecta la publicidad en la medida de que existe ese contacto finalmente entre juzgador y juzgado, el reo, el procesado, y el público puede apreciar precisamente esa interacción. Entonces, el principio de publicidad no se ve afectado, se ve más bien garantizado, y como digo acá, esto se pondera con otros principios, ¿no? Como ha dicho el Tribunal Constitucional, como es el principio del plazo razonable. Muchas veces los grandes problemas que se producen para juzgar a personas que están en prisión es el traslado. Si un juez dice, mañana es la diligencia, el INPE dice, no puede ser mañana, tiene que ser la otra semana porque no tengo carros, no tengo personal para trasladarlo. Entonces, ganamos tiempo. Y si ganamos tiempo, ganamos celeridad, que es lo que todos perciben en el sistema. Es un detalle muy importante del componente empírico, real, ¿no? Que uno puede ver, porque a veces se acusa, y con razón muchas veces, a las normas de ser hechas en un gabinete y lejos pues, de la realidad del día a día, ¿no? Y vemos efectivamente cuántas diligencias nos enteramos incluso que se traban, se dejan de llevar a cabo porque probablemente el medio de transporte necesario no fue el ideal para transportar a un interno hasta una sala o la inversa, ¿no? Efectivamente, no hay estudios ya realizados en Chile que monitorea todo el sistema procesal penal en la región a través del CEJA, donde se ha puesto a relieve que una de las principales trabas del sistema es las notificaciones y los traslados de los reos. Y es justamente ahí donde el Tribunal Constitucional ha incidido, precisamente para el caso de un reo como el que se ha discutido acá, donde se ha dicho este señor no solamente tiene derecho a la inmediación, también tiene derecho a ser juzgado en un plazo razonable, que no le posterguen las diligencias porque juntar a 3 jueces que se trasladen 280 kilómetros es bien complicado. El público lo tiene que saber. El juez no va a ir con su carro, el juez no va a ir con su plata, el juez tiene que comer, todo eso se lo tiene que dar el Estado. Mientras el Estado habilita el presupuesto, pueden pasar 2 semanas, 3 semanas, y de repente un inocente está en prisión más tiempo del que se debe por este problema de infraestructura. Qué interesante lo que nos dice el doctor Carlos Caro, que nos ha ilustrado sobre esta reciente sentencia del Tribunal Constitucional en la cual ha establecido la constitucionalidad de un medio tecnológico como es las teleconferencias en la medida que permitan este contacto directo entre el juzgador y las pruebas que van a permitir determinar, saber finalmente si es inocente o culpable un procesado. Le damos las gracias al doctor por habernos ayudado a entender esta jurisprudencia y los dejamos con las frases del programa. La utilización de la videoconferencia ya estaba en el Código Procesal. El TC estableció no solamente la validez de ese artículo, sino la necesidad del mismo. Al utilizar la videoconferencia, la inmediatez y la inmediación y la serie de derechos como la oralidad y similares no se vulneran. La inmediación significa tener la posibilidad de estar cara a cara con el juez. El TC ha manifestado que la videoconferencia debe ser de uso excepcionalísimo. La regla general es que el juez debe tener contacto directo con el imputado, pero por excepción, en los casos que haya peligro de fuga o cuando sea difícil el traslado, se puede utilizar. Escuchábamos las opiniones o impresiones de los invitados de nuestro programa respecto del uso y posterior validación de la videoconferencia en los procesos judiciales. Lo cierto es que, de hecho, no impide, ¿no?, que el procesado y el juzgador puedan incluso interactuar y en ese sentido se ha validado su uso. Así es, el tribunal recuerda que el uso de la videoconferencia es plenamente compatible con los principales principios que tiene un proceso penal. ¿Por qué se caracteriza un proceso penal? A ver. Oral, esto es básicamente la persona procesada se le pregunta y responde y todo esto se hace
prescindiendo de la forma escrita. Y por lo tanto, la videoconferencia resguarda el tema oral, ¿no?, en la medida que hay interacción. En segundo lugar, publicidad del proceso penal. Cualquier persona puede ir a una audiencia penal en la medida que esto es un sinónimo además de transparencia, como lo ha dicho uno de nuestros invitados en este programa, y el tribunal ha dicho que si estas videoconferencias permiten de todas maneras que la organización del Poder Judicial, de ser el caso, garantice el acceso a estas videoconferencias, no hay ningún problema, ¿no? También entonces es compatible. Y en tercer lugar, el tema de la contradicción, que en un proceso penal es clave el dicho y la defensa, ¿no? Es decir, el ataque y la respuesta, o la réplica y la dúplica, la versión de una parte y de la otra. Y eso se permite en un sistema como este, donde está garantizado que en tiempo real se puedan decir los argumentos de una y otra parte. En esa medida, el tribunal ha entendido que garantizándose estos principios del proceso penal, no afecta el derecho de defensa de una parte si es que tiene que acudir a un proceso a través de un medio tecnológico como el que hemos visto en este programa. Claro, clarito. Entonces quedó la sentencia del Tribunal Constitucional respecto de videoconferencia. Con eso llegamos al final de este programa, como siempre, recordándole que cualquier comentario, sugerencia que ustedes crean puede ser conversado aquí en Tus Derechos, Sus Derechos, nos lo van a llegar a nuestras cuentas en las redes sociales. Continúa en TV Perú, mucho más que ver. Chau, chau.